hubieron unos comentarios completamente banales, irresponsables. Por ejemplo, la canciller Mondino dijo: no le podemos golpear con un misil el avión. No pasa por territorio argentino para ir. Olvidada la canciller que las Islas Malvinas son territorio argentino. Constitución Nacional, cláusula señera que se incorporó y se aprobó por aclamación en la reforma del año 94 y que establece la más severa de las descalificaciones y condenas para aquellos hechos o actos que subsuman la supremacía de la Constitución Nacional. La cláusula fue pensada en ese momento por nuestra desgraciada historia institucional de los golpes de Estado militares. Es cierto, pero sus previsiones, su normativa es aplicable también, y así lo habremos de sostener en la presentación, cuando algún gobierno con legitimidad de origen transgrede los límites reglados de sus incumbencias constitucionales para apropiarse de aquellos que le pertenecen a los otros poderes del gobierno federal. Un maestro del derecho y de la función judiciaria, el doctor Luis María Boffi Bollero, en una obra de homenaje al centenario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dejó estampado en su prólogo este razonamiento: cuando una autoridad del gobierno federal no ejerce las potestades que la Constitución le difiere, esas potestades son inmediatamente apropiadas por quien carece de ellos, puntos suspensivos, con lo que la Constitución deja de regir en la misma medida. Bien, maestro, vamos a seguir esta enseñanza. Ustedes la deben conocer. Arriba se ven 4 periodistas de La Nación que tienen el rostro de los 4 periodistas y su cuerpo adulto en ropa interior. Debajo se ve una niña de 8 o 9 años no más, con sus cabellos rubios, y su rostro es el del gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres. El texto dice, literalmente, bueno, acá no lo puse, pero lo recuerdo, dice en N+, por La Nación más, se están cogiendo al gobernador de Chubut. Esa es la imagen que difunde el presidente de la Nación. En esa presentación nosotros agregamos para ese punto varios antecedentes, que es muy interesante porque son los que ilustran lo que después resulta ser la causal que nosotros estamos invocando. En este caso fueron 2 definiciones del presidente de la Nación, Javier Milei, que tienen que ver indudablemente con visiones que él tiene sobre estos temas. La primera de ellas es donde define al Estado que no solo integra, sino que preside en la máxima magistratura que es la presidencia de la Nación. Y desde ahí define al Estado como un pedófilo. Para quienes no están familiarizados, son los autores de agresiones sexuales a niñas, y lo define como un pedófilo con nenes encadenados y bañados en vaselina en un jardín de infantes. La segunda se ubica a sí mismo en una situación muy particular. Por eso yo pido que tomen nota de lo que estamos diciendo, porque es lo que está escrito y fundado en nuestro pedido de juicio político. Esa imagen que da se la expresa de la siguiente manera: se está refiriendo a quienes observan las redes. Y entonces dice que mientras esos 3 salames, que son los que miran las redes, miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas. El presidente de la Nación está en el medio de las sábanas de la señorita, mientras los 3 espectadores que él califica como salames miran esa escena. Esa es la primera causal que nosotros incluimos en la denuncia, en el pedido de juicio político. La segunda es no menos grave y tiene que ver con la discriminación por discapacidad. Es una de las miserias más grandes que puede tener el ser humano, que es la discriminación en general y en particular por discapacidad.
insisto, solo una mente podrida puede tener 779.850 seguidores del presidente de la Nación. ¿Y qué le difunde? Le difunde una imagen donde dice que Nachito abría el mail, sea tendencia ya. ¿A quién se refiere? A Ignacio Torres, el gobernador de la provincia de Chubut. Y en esa imagen se ve a la figura del gobernador Torres y el rostro de una persona con rasgos de síndrome de Down. Esa imagen difundida por el presidente de la Nación, que motivó, por supuesto, el repudio de muchísima gente, en especial de organizaciones que luchan contra la discriminación por discapacidad, es una imagen en la cual él está difundiendo la discriminación. No se consigue, a ver, saben que con el DNU 70 que fue mencionado y con el proyecto de ley ómnibus, ¿qué pretendió el Poder Ejecutivo? Directamente acaparar la suma del poder público. Totalmente. Digamos, el decreto lo colocó en vigencia normativa, es decir, existe ese decreto, y mandó el proyecto de ley, ¿sí? Ese proyecto de ley, que es una instigación a los legisladores a que hagan ¿qué cosa? Que le deleguen las facultades legislativas en casi todas las políticas públicas. Es un récord histórico. Nunca hubo un pedido de delegación de facultades legislativas más amplio que lo que pasó con esta ley de ómnibus. No, a ver, sí, que este gobierno es eficiente para los desastres, no hay ninguna discusión, son velocísimos. Ahora, les leo una nota, a ver si les suena parecido. Serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 214, es decir, la máxima pena del Código Penal, para los traidores a la patria, artículo 227 del Código Penal, los miembros del Congreso que concedieran al Poder Ejecutivo Nacional y los miembros de las legislaturas provinciales que concedieran a los gobernadores de provincias facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o supremacías, etcétera, etcétera. Este delito dio comienzo ya cuando se sancionó en general, con lo cual, cuando yo instigo un delito, es un tecnicismo pero sencillo de comprender. Para que yo sea responsable por instigar, el instigado tiene que comenzar la ejecución. Los legisladores comenzaron la ejecución. Y lo que hizo el presidente fue instigación a los legisladores para cometer este delito que comenzó a ejecutarse en el Parlamento. Y la pena es importante, la máxima pena, reclusión perpetua. Entonces, yo lo que les digo es, miren, el juicio político será complejo. Yo quisiera, los que voten en contra, los diputados para acusar, los senadores para juzgar, que me expliquen cómo hacen para no ver en esas decisiones delitos absolutamente contundentes que están en el Código Penal con penas graves. El funcionamiento del corazón de la sociedad, que es el Congreso Nacional, que, según el presidente, es un nido de ratas y es el reservorio de todos los coimeros de la Argentina. Bueno, ese nido de ratas y el grupo de coimeros es el que tiene que ejercer en representación nuestra la garantía de que no nos van a rematar el país. Muchísimo sufrimiento, y que negar la existencia de lo que ocurrió en la Argentina del 76 al 83 fue una de las catástrofes nacionales que hoy pareciera que de alguna manera se quiere volver a reeditar. Esta es la verdad. Y la verdad es que nosotros no queremos que el señor Milei se vaya en helicóptero. Nosotros queremos que el señor Milei se vaya destituido por la puerta de Esto es lo que yo vengo a proponer. No me voy a ocupar de las causales, porque las causales son inúmeras. Seguramente hoy va a hacer mención a muchísimas causales y en cualquier caso las va a sobrevolar, pero no las va a poder agotar. La Constitución Nacional
cláusula señera que se incorporó y se aprobó por aclamación en la reforma del año 94 y que establece la más severa de las descalificaciones y condenas para aquellos hechos o actos que subsuman la supremacía de la Constitución Nacional. La cláusula fue pensada en ese momento por nuestra desgraciada historia institucional de los golpes de Estado militares. Es cierto, pero sus previsiones, su normativa, es aplicable también, y así lo habremos de sostener en la presentación, cuando algún gobierno con legitimidad de origen transgrede los límites reglados de sus incumbencias constitucionales para apropiarse de aquellos que le pertenecen a los otros poderes del gobierno federal. Un maestro del derecho y de la función judiciaria, el doctor Luis María Boffi Bollero, en una obra de homenaje al centenario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dejó estampado en su prólogo este razonamiento. Cuando una autoridad del gobierno federal no ejerce las potestades que la Constitución le difiere, esas potestades son inmediatamente apropiadas por quien carece de ellos, puntos suspensivos, con lo que la Constitución deja de regir en la misma medida. Bien, maestro, vamos a seguir esta enseñanza. Muchos de ustedes la deben conocer. Arriba se ven 4 periodistas de La Nación que tienen el rostro de los 4 periodistas y su cuerpo adulto en ropa interior. Debajo se ve una niña de 8 o 9 años no más, con sus cabellos rubios, y su rostro es el del gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres. El texto dice, literalmente, bueno, acá no lo puse pero lo recuerdo, dice en N+, por La Nación más, se están cogiendo al gobernador de Chubut. Esa es la imagen que difunde el presidente de la Nación. En esa presentación nosotros agregamos para ese punto varios antecedentes que es muy interesante porque son los que ilustran lo que después resulta ser la causal que nosotros estamos invocando. En este caso fueron 2 definiciones del presidente de la Nación, Javier Milei, que tienen que ver indudablemente con visiones que él tiene sobre estos temas. La primera de ellas es donde define al Estado que no solo integra, sino que preside en la máxima magistratura que es la Presidencia de la Nación. Y desde ahí define al Estado como un pedófilo, para quienes no están familiarizados, son los autores de agresiones sexuales a niñas, y lo define como un pedófilo con nenes encadenados y bañados en vaselina en un jardín de infantes. Esta frase, que muchos de ustedes deben haber escuchado o leído, tiene una connotación profundísima, primero porque hay que tener la mente muy podrida para imaginar al Estado en esos términos. Lo digo con conocimiento de causa porque me estudio este tema. Es una mente podrida la que imagina ese tipo de escenas para calificar al Estado que integra y que preside. La segunda se ubica a sí mismo en una situación muy particular. Por eso yo pido que tomen nota de lo que estamos diciendo, porque es lo que está escrito y fundado en nuestro pedido de juicio político. Esa imagen que da se la expresa de la siguiente manera: se está refiriendo a quienes observan las redes. Y entonces dice que mientras esos 3 salames, que son los que miran las redes, miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas. El presidente de la Nación está en el medio de las sábanas de la señorita, mientras los 3 espectadores que él califica como salames miran esa escena. Esa es la primera causal que nosotros incluimos en la denuncia, en el pedido de juicio político. La segunda es no menos grave y tiene que ver con la discriminación por discapacidad. Es una de las miserias más grandes que puede tener el ser humano,
que es la discriminación en general y en particular por discapacidad. Insisto, solo una mente podrida puede tener ese tipo de actitudes. En este caso, también es una imagen que difunde para sus 2.779.850 seguidores el presidente de la Nación. ¿Y qué le difunde? Le difunde una imagen donde dice que Nachito abría el mail, sea tendencia allá. ¿A quién se refiere? A Ignacio Torres, el gobernador de la provincia de Chubut. Y en esa imagen se ve a la figura del gobernador Torres y el rostro de una persona con rasgos de síndrome de Down. Esa imagen difundida por el presidente de la Nación, que motivó, por supuesto, el repudio de muchísima gente, en especial de organizaciones que luchan contra la discriminación por discapacidad, es una imagen en la cual él está difundiendo la discriminación. Así que con lo que decía recién el doctor Barcesar y lo que venía explicando Alicia Castro, ratifica Esper y luego Milei, en relación con la provincia de Buenos Aires, salieron a decir que tenía que haber rebelión fiscal, que nadie pagara. Es más, cuando le dicen a Milei, un periodista, pero eso no coloca en riesgo a la seguridad jurídica de los individuos que deciden no pagar los impuestos de la provincia de Buenos Aires, la respuesta fue, bueno, pero si todos lo hacen, o sea, una rebelión fiscal clarísima. Bueno, ese es el hecho. Les leo una norma del Código Penal. Artículo 248 del Código Penal. El funcionario, o sea, lo que describe es el funcionario público que dicta resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales. ¿Le suena o no le suena parecido? Bien. Y por último, debo estar ya bastante bien en el tiempo, Entonces, más veloz que esto no se consigue, A ver, ¿saben que con el DNU 70 que fue mencionado y con el proyecto de ley ómnibus, qué pretendió el Poder Ejecutivo? Directamente acaparar la suma del poder público. Totalmente. Digamos, el decreto lo colocó en vigencia normativa, es decir, existe ese decreto, y mandó el proyecto de ley, ¿sí? Ese proyecto de ley que es una instigación a los legisladores a que hagan ¿qué cosa? Que le deleguen las facultades legislativas en casi todas las políticas públicas. Es un récord histórico. Nunca hubo un pedido de delegación de facultades legislativas más amplio que lo que pasó con esta ley de ómnibus. No, a ver, sí, que este gobierno es eficiente para los desastres, no hay ninguna discusión, son velocísimos. Ahora, les leo una nota, a ver si les suena parecido. Serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 214, es decir, la máxima pena del Código Penal, para los traidores a la patria, artículo 227 del Código Penal, los miembros del Congreso que concedieran al Poder Ejecutivo Nacional y los miembros de las legislaturas provinciales que concedieran a los gobernadores de provincias facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o supremacías, etcétera, etcétera. Este delito dio comienzo ya cuando se sancionó en general, con lo cual, cuando yo instigo un delito, es un tecnicismo pero sencillo de comprender. Para que yo sea responsable por instigar, el instigado tiene que comenzar la ejecución. Los legisladores comenzaron la ejecución. Y lo que hizo el presidente fue instigación a los legisladores para cometer este delito que comenzó a ejecutarse en el Parlamento. Y la pena es importante, La máxima pena, reclusión perpetua. Entonces, yo lo que les digo es, miren, el juicio político será complejo. Yo quisiera, los que voten en contra, los diputados para acusar, los senadores para juzgar, que me expliquen cómo hacen para no ver en esas decisiones delitos absolutamente contundentes que están en el Código Penal con penas graves. No hace falta ni siquiera meterlos en si el desempeño es malo o bueno, la respuesta es clara, pero acá los delitos se cometieron. Y no hace falta tampoco que haya condena
digamos, como dijimos recién, una condena previa. El Parlamento tiene facultades para evitar este desastre. Nosotros, en estos 100 días, hemos perdido un pedazo importante de la República. Defendamos lo que queda. Gracias. El animal sale de afuera de la botella. Después, para meterlo dentro es un drama. Esto particularmente me parece que tiene que llamar la atención, sobre todo en los más jóvenes. Sé que en última instancia este auditorio son todos más o menos, en gran mayoría, de mi edad, porque nosotros somos un poco la memoria de lo que ocurrió en el país durante la etapa de la dictadura. Pero de nada sirve si esto no se lo transmitimos a los pibes. Si no tenemos claridad en cuanto a qué es lo que queremos ofrecerle. Entonces, estamos en profundo peligro porque lo que pretende este gobierno, como dijo el doctor Balcesar, es la balcanización de la Argentina, el descuartizamiento del país para poder entregarlo. En Patagonia, Macri tiene un proyecto de 30.000 millones de dólares por un catarí que pretende aprovechar los pozos maduros que todavía restan en Patagonia. Por eso el gobernador de Neuquén aplaude y salta al ritmo de Milei. Gracias a Dios que hay otros que no. Y después hay un negocio formidable financiero que lo maneja Caputo, que hace claramente que Argentina sea un país psiquiátrico, porque el tipo que más endeudó a la Argentina hoy es nuestro ministro de Economía. Hay que hacerse cargo. Esta es la verdad. Entonces, volviendo al tema de la representación del artículo 22. La capilaridad de la sociedad es la que determina el funcionamiento del corazón de la sociedad, que es el Congreso Nacional, que, según el presidente, es un nido de ratas y es el reservorio de todos los coimeros de la Argentina. Bueno, ese nido de ratas y el grupo de coimeros es el que tiene que ejercer en representación nuestra la garantía de que no nos van a rematar el país, de que los zurdos de mierda vamos a poder seguir sobreviviendo, y de lo que pensamos distinto, con respecto sobre todo a las mujeres, con respecto al derecho que tienen sobre su cuerpo, puedan seguir estando, y que aquellos que niegan la existencia de que hubo 30.000 desaparecidos, sería bueno que algún imbécil tome nota de que el informe que da el gobierno argentino a la línea de Chile de la época de Pinochet, en el año 78 ya arrojaba 22.000. ¿No? Habrá que avisarle a algún desavisado de que en este país hubo muchísimo sufrimiento y que negar la existencia de lo que ocurrió en la Argentina del 76 al 83 fue una de las catástrofes nacionales que hoy pareciera que de alguna manera se quiere volver a reeditar. Esta es la verdad. Entonces, nosotros, hubo un periodista, Luis Gasulla, que el otro día dijo que nosotros éramos los 4 del helicóptero de Milei. El club del helicóptero. Y la verdad es que nosotros no queremos que el señor Milei se vaya en helicóptero. Nosotros queremos que el señor Milei se vaya destituido por la puerta de es muy fácil irse en helicóptero. Nosotros lo que queremos es que tenemos como herramienta la Constitución Nacional y tenemos como herramienta los que nos representan. Y tenemos que ejercer una enorme presión con respecto a los que nos representan.
O sea, hoy está en juego el futuro de la Argentina. Ahí estamos. El que maneja el micrófono es Milei. Esto es lo que yo vengo a proponer. No me voy a ocupar de las causales, porque las causales son inúmeras. Seguramente Rusconi va a hacer mención a muchísimas causales y en cualquier caso las va a sobrevolar. Pero